Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, 20 de enero del año 2025. Traders, vamos a ver qué posibilidades de soportes y resistencias tenemos en los mercados, como por ejemplo Forex, mercado de índices, el S&P 500, también por supuesto el Russell, el Nasdaq, el HK50. Vamos también a ver commodities, importante el oro, apuntábamos justamente el repaso técnico rápido anterior, atacando resistencia. Traders, resistencia fracturada. Comenzamos. Vamos a comenzar como siempre por el índice del dólar. El DXY Trader sigue en esa línea ascendente de pivotes de mínimos crecientes. Vamos a tener precaución. Ha tomado un primer área de resistencia, el 110,20, que de hecho si se fijan, si tomamos los fibos desde precisamente ese pivote, vamos a comprobar que es el 127, prácticamente ahí lo ven, 0,2% de nuestra proyección. Ahí lo tienen, traders. Posibilidades desde ese pivote que vino a apoyarse en la fractura como soporte y continuación. ¿Qué podemos esperar del índice del dólar? Vamos a ver, trader, porque sigue la espiral de pivotes de mínimos crecientes. Ahora tenemos un potente área de resistencia, mientras que no se ha fracturado. Cuidado porque el DXY podría venir durante la semana a tomar un soporte inmediato inferior, ¿de acuerdo? Desde aquí podríamos tratar de volver a la tendencia principal desde el área de soporte, como siempre, a resistencia. Solo pensaría en ventas dólar si realmente me fractura aproximadamente el área de los 107,20, 107,50 aproximadamente este área, que si se fijan fue el anterior área de resistencia importante. Si se situase por debajo de este área, cuidado, ahí ya tendría yo una opción, una alerta como mínimo, porque en la posibilidad de resistencia podría implicar, recuerden que tenemos un hueco abierto aquí abajo, ¿de acuerdo? Podría implicar la posibilidad, ¿de acuerdo?, del cierre de ese hueco. Mientras que se encuentre por encima del área de soporte, seguiré buscando fortaleza en el dólar. Y continuamos con el dólar peso mexicano. Bueno, las posibilidades para el dólar peso. Fíjense que llevamos varios repasos técnicos rápidos con el dólar peso mexicano atrapado, área de soporte claramente establecido. Cada vez que ha venido a este área a posibilidad de resistencia, desde soporte a resistencia, desde soporte nuevamente a resistencia, y ahora está tratando de fracturar la resistencia, y es que sigue la espiral de pivotes de mínimos crecientes y la fortaleza del dólar. Ya apuntábamos que si fracturaba este área, trader, nosotros lo que nunca debemos de hacer, desde mi humilde opinión y mi punto de vista, es correr detrás del precio. Simplemente el motivo es que tiene mal riesgo recompensa. La posibilidad de un nuevo soporte, ahí deberíamos de controlar el riesgo. Si viene a testear el precio ahora como soporte, bueno, la probabilidad de continuación de la tendencia la tendríamos de nuestra parte, con objetivo el área de los 21,20, que sería el área que manejábamos la otra vez, cuando 21,00, 21,20, ese área, la posibilidad. Debemos buscar siempre la tendencia y ver que los pivotes de mínimos siguen siendo crecientes. Por eso debemos de seguir buscando áreas de soporte, como hemos estado haciendo justamente aquí abajo. Continuamos con el dólar australiano, su cruce dólar americano. Vamos a ver por qué ha recuperado este área de resistencia anterior. Claramente soporte, resistencia anterior, el precio está por encima. Vamos a ver, ahora es un área de soporte, podría venir a visitar un área de resistencia superior. Sería interesante área de resistencia superior. El primer área lo tendríamos concretamente en este área. A ver, que está mi cabeza, voy a quitarme un momento, me estoy refiriendo justamente a este área, importante área de resistencia y soporte. Luego el precio, como ven, sería un área de resistencia porque está por debajo, ¿de acuerdo? Luego, excelente oportunidad para nuevamente controlando el riesgo. Recuerden que en una espiral de pivotes de máximos decrecientes, lo que voy a tratar siempre es de ir a un punto de resistencia para mis operaciones, ir desde resistencia, siempre con el riesgo controlado, hasta el soporte más inmediato. Luego tendríamos este área como resistencia, posibilidad de objetivo, el soporte precisamente, que es en el que se podría apoyar el dólar australiano para, bueno, hacer un pequeño movimiento al área de resistencia superior. Continuamos con el euro dólar. El euro dólar que también ha recuperado el área de soporte resistencia. Fíjense que aquí ha hecho una, vamos a decir, una especie de doble suelo, ¿de acuerdo? Un doble suelo. No ha habido cotización de precios por debajo, y dentro de esta espiral de pivotes de máximos, como ven,
todos decrecientes, definición de tendencia descendente, pero hay que buscar áreas de resistencia para ver qué posibilidades podemos tener. Bueno, el principal área de resistencia, o inmediato al menos, que tenemos en el euro dólar sería concretamente este área de soporte y resistencia anterior, ¿de acuerdo? Pero hay otro incluso muchísimo mejor, porque si observamos el histórico y nos venimos al punto en el que ya tuvimos además pues allá por el año 2023, aquí ven la fecha, fíjense, ahí un soporte anterior, soporte, resistencia, como vino a testearlo varias veces. Luego, si el euro dólar se situase por encima de este área, bueno, podría incluso tener un nuevo movimiento, soporte al área de resistencia, y desde este área ya es desde donde podríamos controlar el riesgo. Recuerden que para el trading es importante controlar el riesgo. No es tanto querer adivinar hacia dónde va, sino que tener un área en el que, si yo estoy equivocado, poder rápidamente darme la vuelta y, ajustando unos pocos puntos traders, posibilidades, en este caso sería de soporte y continuación de la tendencia ascendente. Luego, efectivamente, este sería un excelente área de control de riesgo de cara a ese soporte, resistencia en el euro dólar. Continuamos con la libra dólar. Bueno, la libra dólar, traders, estábamos apuntando, recuerdan, al 1.20, 1.2050 aproximadamente a ese área, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, por ejemplo, aproximadamente el 1.20. Si me vuelvo a quitar de en medio, vamos a ver que coincide, porque claro, es coincidente concretamente con este anterior área de soporte. Esto es lo que estaríamos buscando precisamente en la libra dólar, la posibilidad de llegar a ese área de soporte. Desde aquí ya sí que podríamos tener un rebote, ¿de acuerdo? Un rebote importante al siguiente área de resistencia superior. Fíjense que el área de resistencia superior, bueno, pues lo tendríamos ahí. Observen, anterior área de soporte, anterior área de resistencia, y si me quito un poquito, así me agacho, aquí ven claramente cómo fue también resistencia. Luego, la posibilidad de que el precio esté por debajo, podríamos precisamente con nuestro plan, nuestro modelo de trading, ir siempre desde resistencia, que aquí ven que lo hemos tenido, al área de soporte, en una espiral que vemos que sigue de pivotes de máximos claramente definida y decrecientes. Vamos a continuar con el kiwi. El kiwi, que está testeando el soporte que había fracturado. Fíjense este área importante. Voy a hacer un zoom de la zona por si acaso. Fíjense este área de soporte, como rápidamente lo recupera, y ya una, dos, hasta tres veces. Cuidado, ¿vale? Estamos en una espiral de pivotes de máximos decrecientes, pero precisamente un área de soporte no es el mejor área. A mí me gustaría realmente, para tratar de posicionarme en este cruce de Forex, que hiciera un movimiento. Fíjense que aquí tendríamos un excelente área de soporte-resistencia anterior. Soporte, claramente resistencia establecido. Tenemos un intermedio, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo concretamente a este área, interesante área también de resistencia. Si el kiwi, el dólar neozelandés, viniera a visitar este área, nueva oportunidad de control de riesgo para llegar al soporte. Porque, traders, fíjense que si se situase por encima de este área, la probabilidad sería de venir a visitar el área. Luego ahí podríamos, basculando, como les comentaba, en este área de control de riesgo, posibilidad de soporte y control de riesgo, con la posibilidad de llegar al área de resistencia un poquito más arriba. Vamos a continuar con el dólar CAD. Vamos a ver, traders, porque aquí el CAD sigue con su debilidad. Pivotes de mínimos claramente crecientes. Llevamos unos días en rango. Me estoy refiriendo a este rango diario que, de hecho, fíjense que voy a bajar H4 en este dólar CAD para que veamos que tenemos efectivamente un área de soporte, resistencia intermedio, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a este área concretamente, un área de resistencia superior y un área de soporte un poquito más abajo. Llevamos ya, pues, si nos tomamos el ruler, pues prácticamente desde mediados de diciembre del año 2000, aquí lo ven, diciembre del año 2024, pues en rango. Cada vez que ha venido a tomar este área, le suena familiar, resistencia, y cada vez que ha venido al soporte, nuevamente resistencia. Le suena familiar, es muy parecido al dólar peso. Bueno, las posibilidades dentro de una espiral de pivotes de mínimos crecientes, para mí, traders, siguen pasando por buscar áreas de soporte, no resistencia, soporte, tratando de ir siempre de un soporte a un área de resistencia. Puedo estar equivocado, por eso controlo el riesgo, ¿de acuerdo?, en torno a un área, y si es necesario me doy la vuelta, pero siempre trataré de buscar la tendencia, porque las mayores proyecciones, como estamos viendo, siempre van a ocurrir en tendencia. Si yo, por ejemplo,
cambio a diario, van a ver que una vez que se sitúa la tendencia trader, las velas blancas en este caso de este cruce, si viéramos otro, pues son las predominantes, pero no solo eso, sino que las extensiones de esas velas, es decir, el intradía entre el mínimo y el máximo, son incluso mucho más grandes que las velas homólogas de color negro, es decir, las de ventas, por lo que siempre me será más sencillo tratar de ir en una tendencia y con esa explosión de precios que podría producirse, de acuerdo, a favor de la tendencia, llegar a un objetivo pues más deseable, de acuerdo. Estoy hablando de esa esperanza matemática, como siempre digo, 1,3, 1,5 en mis operaciones. Vamos a continuar con el dólar franco. Bueno, el dólar franco definitivamente ha venido a fracturar este área de resistencia, lo ha convertido en soporte menor. Vamos a tener cuidado porque el dólar franco, si se fijan y estudiamos un poquito más este cruce, vamos a ver que, aparte de habernos dado muy buenas operaciones durante este año pasado, está en una espiral ascendente de pivotes de mínimos crecientes que podríamos definirlo como incluso un canal, ¿de acuerdo? Ahí ven, fíjense cómo he trazado la parte baja del canal, he transportado la línea y concretamente ahí vuelvo a tomar la parte alta, ahí, como ven, son paralelas y la vuelvo a transportar a la parte de abajo, ahí lo ven, es una parte de un canal ascendente, es decir, área de resistencia, traders. Si nosotros en una espiral de pivotes de mínimos crecientes, nuestra obligación como trader para controlar el riesgo es buscar áreas de soporte, pues no es precisamente el mejor área donde deberíamos de plantear las operaciones, ¿vale? ¿Dónde está el mejor área? Bueno, pues tendríamos un área a la fractura. Fíjense que voy a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote de máximos y voy a llevármelo hasta aquí, hasta abajo del todo el cero. Y vamos a ver que este área de 78,88, este concretamente área, va a coincidir en el histórico con potentísimos áreas, tanto de soporte, como lo ven aquí, como de resistencia. Fíjense aquí este área como soporta resistencia nuevamente, aquí nuevamente soporte, por lo que si el dólar franco, yo no digo que lo vaya a hacer, digo que si el dólar franco lo hiciese, que es distinto, bueno, yo tendría una excelente oportunidad, concretamente aquí en este ángulo, traders, parte baja del canal ascendente, estarán de acuerdo conmigo, y es una excelente área de control de riesgo. ¿Por qué motivo? Porque si es fracturado y yo, como trader, estoy equivocado, puedo darme la vuelta, puedo precisamente tomarlo como resistencia y continuar. En ese caso, la tendencia descendente. Ese es el motivo, trader, del control de riesgo en torno al área. Luego, la posibilidad de este soporte, cada vez que ha venido a tomarlo, fíjense, soporte, bueno, estaríamos esperando una nueva posibilidad. Ha venido a tomar la resistencia en la parte alta del canal. Luego, efectivamente, tendríamos que plantearnos con nuestro modelo de trading una proyección de precios nuevamente a la parte alta de ese canal ascendente del dólar franco. Vamos a continuar con el dólar yen. Bueno, después de este popurrí de velas en el dólar yen, traders, fíjense que fracturó una línea de resistencia, una segunda línea de resistencia, una tercera línea que no ha sido fracturada, que todavía estaría activa de resistencia. Definitivamente, efectivamente, un área de resistencia fracturada convertido en soporte menor y se ha venido a testear el soporte mayor, este dólar yen. Bueno, la posibilidad, trader, del dólar yen, lo primero que me hace ver son estos pivotes de mínimos crecientes, ¿vale? Mientras que permanezca por encima de esta espiral, bueno, las posibilidades, voy a pensar que sigue fuerte el dólar y voy a tener que buscar todavía un movimiento ascendente en el dólar. Se ha venido a visitar precisamente este área de anterior soporte-resistencia. Me gustaría que vieran los históricos. Anterior soporte claramente establecido, aquí vemos resistencia, nuevamente resistencia, posibilidades de soporte, este angulito de aquí que ya comentábamos justamente. Bueno, la probabilidad de continuación del movimiento solamente a la fractura de este área, ahí ya sí podría tomar como resistencia con objetivo ese pivote de mínimos, pero si eso no ocurre, bueno, mi predisposición en pivotes de mínimos crecientes es una tendencia ascendente, lo que, bueno, pues implicaría toma de posiciones desde el soporte al área de resistencia inmediato superior, que concretamente lo tendría en este caso en esa línea. Vamos a continuar con las materias primas, traders. El oro, el cobre. Cuidado, sobre todo con el oro, es interesante, luego lo vamos a ver. Empezamos con el cobre. Bueno, ya comentábamos el otro día que la evidencia es la evidencia. Y aquí tenemos un área de soporte-resistencia intermedio que hemos venido analizando en todos nuestros repasos técnicos rápidos, traders. Importante área de soporte, soporte y resistencia. Ha sido fracturada, traders. Si el cobre se sitúa por encima de este área, bueno, pues como mínimo no se puede ir cortos en el cobre, trader. Cuidado, que estamos en una zona de compras.
ventas. Vamos a tratar de ir desde soporte a resistencia, ¿vale? La zona de ventas estaba por debajo, concretamente aquí en este área, sí, luego el cobre, bueno, pues hizo aquí ese doble o triple suelo aquí claramente establecido y se dio la vuelta. Pues nuestra obligación como traders no es decirle al instrumento lo que tiene que hacer, sino nosotros nos adecuamos al movimiento del instrumento para tratar de ir en esa tendencia. Bueno, ahora vemos que el cobre está encarando un nuevo área de resistencia, concretamente este área de soporte, resistencia anterior. Aquí lo vemos claramente, nuevamente definido en los históricos, ahí vemos soporte, también resistencia, está encarando ese área. No es un buen área, ¿de acuerdo? Es un soporte lo que necesitamos, esto es un área actual de resistencia. Si el cobre aquí tiene dos opciones, la primera, bajar al área de soporte, bueno, excelente oportunidad, resistencia anterior, ya lo hemos visto, soporte anterior, para tratar de continuar nuestra espiral de nuevos pivotes de mínimos crecientes para ir desde soporte a resistencia como objetivo. Bueno, también podría suceder lo siguiente, que el cobre fracture este área. Si el cobre fractura este área, bueno, pues interesante soporte que nos dejaría a la fractura con el objetivo ese área de resistencia, traders, superior. Continuamos con el mercado americano. Bueno, yo sigo diciendo, traders, cuidado con el mercado de acciones americano. Fíjense que nos ha dejado un área de soporte, tenemos por otro lado un área de resistencia y oficialmente podemos decir que por ahora está en rango el mercado de acciones americano. Después de esta espiral de precios de pivotes de mínimos crecientes, por ahora está en rango. Por un lado ya hemos tenido pivotes de máximos decrecientes y pivotes de mínimos también decrecientes, ¿vale? Y por otro lado luego estaríamos atrapados, línea de soporte, línea de resistencia. Bueno, pues en este caso no voy a ser yo el que decida lo que tiene que hacer el mercado de acciones o en este caso el S&P 500. Lo mejor es esperar a ver qué fractura. La idea es la siguiente: si fractura este área de resistencia, interesante soporte que nos dejaría con proyección ese pivote de máximos como objetivo. Si fractura, lógicamente, el soporte que tenemos por debajo, que por ahora aparentemente no tiene ninguna intención de hacerlo, la posibilidad sería de resistencia menor, resistencia mayor en torno precisamente a ese área de soporte, resistencia anterior, concretamente este área, con posibilidad de volver a los 5.700. Mientras que eso no ocurra, traders, la probabilidad ahora pasa por fracturar este área de resistencia. Si lo fractura, soporte y un nuevo movimiento para el mercado ascendente americano. Bueno, continuemos con el Russell. El Russell está pasando algo parecido. Fíjense que después de este importantísimo área de soporte, resistencia intermedio, aquí lo ves, se ha vuelto a situar por encima. De acuerdo, ahora estaría en rango, está encarando el siguiente área de resistencia. Me estoy refiriendo a este área de soporte, resistencia anterior, como precisamente pueden ver claramente en los históricos, tanto soporte como resistencia. Ahora, el mercado, si el S&P 500 lo apoya y el Russell fractura este área, importante área de soporte, no voy a correr detrás del precio porque, como siempre digo, tiene más riesgo recompensa. A la vuelta yo controlaría el riesgo en ese área de control de riesgo con el objetivo esos máximos. Luego ahora mismo solo pensaría en ventas nuevamente en el Russell si fractura este área. Si me vuelve a fracturar sobre todo ese pivote, ahí ya tendríamos un doble área de resistencia con un objetivo, el área de soporte por debajo. Mientras que no fracture ni el área de resistencia ni el área de soporte, la idea es S&P 500, Russell, puede ser que se quede en rango. Resistencia, soporte y dejarlo en rango un tiempo. Lo vamos viendo. Nasdaq, traders, el Nasdaq 100. Fíjense que también se ha vuelto a recuperar. Importante recuperación del Nasdaq de ese área de anterior resistencia. También soporte se ha vuelto a establecer por encima y está atrapado entre ese área de soporte y el área de resistencia, soporte superior, donde ya vemos que también fue soporte y también resistencia. ¿Qué puede suceder con el Nasdaq? Solo admito dos opciones, porque voy a hacer un zoom de la zona. Si se queda en rango, resistencia, soporte, bueno, pues no hay una buena perspectiva de llegar a una buena recompensa, por lo que, bueno, estaríamos a la espera. Si fractura este área de resistencia, es interesante ver que a la vuelta podríamos tener un excelente soporte con un objetivo, esos máximos, y podríamos volver a ver el Nasdaq en máximos. Si, por el contrario, me viene a fracturar este área de soporte, ahí tendríamos un excelente área de resistencia con objetivo el soporte que tendríamos justamente por debajo. Vamos a continuar con el IBEX 35. Bueno, otra vez atacando los máximos el IBEX 35, el índice de la bolsa española, traders, pivotes de mínimos crecientes, como ven aquí. Fíjense que mientras que estemos por encima de esta directriz ascendente, la posibilidad sería a la fractura. Cuidado, importante área de soporte y volveríamos a ver esos máximos. Esa sería la idea en el IBEX 35.
35, porque por ahora tengo un soporte tremendo en este área donde ya vemos que fue tanto resistencia y se ha apoyado en este último movimiento ascendente incluso 2 veces, ahí lo vemos en esa directriz de pivote de mínimos crecientes. Luego la probabilidad de que el IBEX 35 venga a fracturar este área de resistencia, bueno, interesante área de soporte, estaríamos en una zona nuevamente de compras traders con objetivo pivotes de máximos. HK50 traders vino a nuestro objetivo claramente definido, ahí estaba nuestro objetivo, recuerden que teníamos este área de soporte, resistencia intermedio en justamente repaso técnico rápido anterior, lo había tomado como resistencia, fíjense cómo ha tomado ahí el objetivo, está claro que hay que controlar el riesgo y salir en nuestros objetivos y ahora está en un soporte buscando nuevamente esta resistencia. Bueno, interesante HK50 traders porque si vuelve a fracturar este área, posibilidad de soporte y continuación del movimiento que podríamos ver cerrar este hueco que dejó abierto, ¿de acuerdo? Luego, ahí tendríamos una excelente oportunidad de trading para el HK50. Si vemos que no fractura este anterior área, tanto resistencia como soporte, actualmente está funcionando como resistencia, porque el precio está por debajo. Bueno, podría quedarse en rango. Nuevamente un cruce en rango, un instrumento en rango, bueno, pues no es nada interesante, porque al final vamos a arriesgar y la posibilidad de recompensa, pues, está ahí, baja, ¿de acuerdo? Continuamos con el oro, traders. Interesante el oro. ¿Qué es lo que estoy viendo del oro? El otro día ya comentábamos atacando resistencia. Bueno, lo primero vamos a marcar el soporte resistencia intermedio, traders. Aquí tenemos este área que ya ven que fue anterior tanto área de resistencia y a la fractura se ha venido a apoyar como soporte y continúa la tendencia. Luego, ¿qué nos ha dejado el oro? Lo primero, pivotes de mínimos claramente crecientes en una zona de compras. Ha fracturado el área de resistencia que atacaba de cara al repaso técnico rápido anterior. Vamos a trazar los niveles, a dibujar los niveles de riesgo recompensa desde este pivote de máximos del oro, traders. Y vamos a observar lo siguiente, qué excelente área de soporte nos ha dejado el oro en torno a ese área. Fíjense que ya nos lo marca FIBO, ¿de acuerdo? Este área, luego, mientras que el oro esté por encima de este área, traders, posibilidades de soporte menor en la línea, soporte mayor en el área que estamos estudiando, anterior área claramente definido de resistencia y de soporte, probabilidad de pivotes de mínimos crecientes y mientras que el oro mantenga el área, posibilidades traders de ir a lo máximo. Fíjense que estaríamos hablando el oro en torno a los 2.800, 2.830 nuevamente, es decir, objetivo del oro, los máximos. Solamente pensaría en la invalidación de esta configuración de precios traders si el oro fractura por debajo del área, bueno, pues ahí podría tomarlo como resistencia y volveríamos a estar atrapados entre ese área de resistencia y el soporte inferior. Por lo que, bueno, pues tampoco creo que fuera un movimiento descendente, sino más bien de rango en el oro. Pero mientras que mantenga el área, traders, el oro para mí es la estrella de cara a la semana que viene. Continuación del movimiento al área de resistencia superior. Vamos a continuar con el crudo, traders. Bueno, la evidencia es la evidencia, trader. Pivotes de mínimos crecientes claramente definidos. Ha vuelto a tomar una nueva directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes. Ya comentábamos, voy a hacer un zoom de la zona, que a la fractura de nuestro área de resistencia se podría desplegar un nuevo movimiento. Efectivamente, trader fracturó el área de soporte resistencia anterior, concretamente este área, se apoyó como soporte, continuación cerró el hueco, traders, claramente establecido, era nuestro primer objetivo. Segundo objetivo, los máximos, trader, cuidado, que ha sido fracturado. ¿Y qué puede suceder ahora con el crudo de cara a la semana que viene? Bueno, lo que no voy a hacer, como siempre digo, trader, me repito, ¿verdad? No voy a correr detrás del precio. Interesante área de soporte, este ángulo de aquí. Ven, espiral de pivotes de mínimos crecientes, mientras que mantenga esta espiral de pivotes de mínimos crecientes, tendría una excelente área de soporte en el área de resistencia y soporte anterior, lo que significa que si el crudo viene a visitar, no digo que lo tenga que hacer, trader, porque claramente la tendencia es ascendente y el objetivo del crudo es el siguiente área de resistencia, ¿vale? Pero la diferencia está entre el control de riesgo, es si corro o no corremos detrás del precio. Luego la posibilidad de que el crudo venga a este área es el siguiente objetivo.
pero desde mi punto de vista, mejor tratar de hacerlo con el riesgo controlado, y es que la energía se está encareciendo, traders. Ahora vamos a ver NatGas, que está en máximos, por cierto, posibilidad de excelente soporte y oportunidad de continuación de la tendencia en el crudo de cara a obtener ese área de resistencia. Bueno, vamos a continuar por último, traders, con NatGas. NatGas, el otro día comentábamos que dentro de una espiral de pivotes de mínimos crecientes como la que estábamos viendo era desde soporte a área de resistencia. Bueno, ha vuelto a tomar nuevamente el área de resistencia. Fíjense que NatGas se sitúa en un área de resistencia nuevamente y pueden pasar dos cosas. El área de soporte inmediato inferior lo tenemos concretamente aquí. Luego tendríamos otro un poquito más agresivo, donde ya vemos que fuera un pivote de máximo, este área de resistencia anterior, claramente fracturada, realmente no ha venido a ser testeado todavía, pero bueno, da igual, trader, la posibilidad primera de NatGas sería fracturar el área este de resistencia. En todo caso, cuidado, trader, porque podría apoyarse como soporte y desplegar un nuevo movimiento ascendente en NatGas. Si este área no es fracturado, por ahora es una resistencia efectiva. La resistencia efectiva dentro de pivotes de mínimos crecientes implica búscate un soporte mejor. Bueno, pues buscando un soporte mejor implica este área de aquí abajo. Este área de aquí abajo sería el soporte fantástico y mejor soporte que tenemos por ahora en NatGas para controlar el riesgo. Este área, ¿de acuerdo? Luego la posibilidad de que viniese, no digo que lo vaya a hacer, que es distinto, sino si viene a hacerlo, esa es la excelente oportunidad que tendríamos de control de riesgo. Si no viene a hacerlo, pues vamos a esperar a ver si fractura este área de resistencia y a la vuelta lo tomaríamos como soporte y podríamos tratar de continuar la tendencia. Bueno, traders, que ya me despido. Recuerden, traders, que me pueden dejar sus comentarios, que le pueden dar un like si quieren que estudiemos un instrumento concreto. Con un abrazo muy fuerte, gracias por su apoyo y que pasen todos un excelente fin de semana. Adiós.